Pero ¿qué pasa? Este trabajo es la IMRT. La IMRT es la niña bonita de los radioterapeutas, es la técnica de elección, es el gran futuro de la radiología, de la radioterapia, perdón. Y en este estudio retrospectivo de más de 500 pacientes tratados con IMRT a 81 Grays y con un seguimiento durante 7 años, nuestros colegas del Memorial concluyen que la disfunción eréctil se presenta prácticamente en un 50% de los pacientes. Hasta un 57% se han asociado a hormonas, incluso en pautas cortas. Y que este aumento de la impotencia, este aumento de la impotencia aumenta su incidencia con el tiempo. Este estudio de calidad de vida es un estudio interesante que probablemente nos acerca bastante más a la realidad. Es un estudio potente, publicado en el New England, donde 1.200 pacientes tratados con cáncer de próstata localizado, de riesgo medio y bajo, se separan en 3 brazos, cirugía, radioterapia y braquiterapia, y se siguen durante 2 años. Y se evalúan los resultados funcionales y la calidad de vida según cuestionarios validados. ¿Y qué datos obtenemos? Pues en primer lugar la continencia. La continencia, como siempre, la prostatectomía cae en los primeros meses, hasta recuperarse progresivamente y situarse alrededor del 85% a los 24 meses de seguimiento. La radioterapia y la braquiterapia tienen leves problemas iniciales, pero se sitúan no mucho más arriba en cuanto a continencia que la prostatectomía radical. El síndrome irritativo y obstructivo básicamente tiene las diferencias clásicas, más con braquiterapia e incluso mucho más con braquiterapia. La braquiterapia no es inocua. En la toxicidad rectal vemos que la prostatectomía prácticamente no tiene, la radioterapia y la braquiterapia, a pesar de los problemas iniciales, se mantienen con algún problema posterior. ¿Y qué pasa con la función sexual? En la función sexual vemos que la preservación de bandeletas, que es la línea negra, cae inicialmente hasta llegar aproximadamente a un 50% a los 2 años de seguimiento. ¿Y qué pasa con la radioterapia y la braquiterapia? La radioterapia parte de un nivel un poquito más bajo, probablemente porque los pacientes peores van a radioterapia, los más añosos también. Pero, a pesar de que caen, llegan básicamente al mismo nivel. Y lo mismo con la braquiterapia. Pero es que existe una diferencia fundamental. Nuestros pacientes operados están aquí y probablemente continuarán aquí en una línea que puede caer pero muy levemente. En cambio, los pacientes irradiados, a partir de los 24 meses, caerán, porque sus efectos secundarios de la radioterapia se percibirán sobre todo a partir de los 24 meses. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué datos podemos ofrecer a la literatura y a los radioterapeutas sobre si realmente estamos mejorando nuestros resultados funcionales? Este trabajo, que estoy convencido que todos ustedes conocen, un trabajo del año pasado en European Urology, a pesar de que compara las diferentes técnicas de prostatectomía radical, nos da datos de qué están presentando los diferentes grupos en las diferentes series. Y en cuanto a continencia, vemos que a los 12 meses aproximadamente, y a pesar de no haber cuestionarios validados, los grandes problemas de validarlos, los grandes problemas de grupos distintos con técnicas distintas, tenemos una continencia que ronda el 80-85%. ¿Y qué pasa con la función eréctil? Pues otro gran problema con el tema de los cuestionarios, determinar estos pacientes y saber si tienen cuestionarios validados es francamente complejo, pero rondaría a los 2 años un 50%. Claro, estos son los resultados generales, pero tenemos urólogos que todos conocemos, como el doctor Menón, que presenta sus datos y él, así como otros cirujanos, con grandes series, artículos de cáncer del año 2007, donde llevaba ya más de 2.700 procedimientos, y nos dice que después de esto, los pacientes tienen un 80% erección suficiente para la acción sexual, evidentemente algunos, esto está incluido, algunos con inhibidores, y el 93% menos de una compresa al día a las 3 semanas. Estos datos revisados en el 2010 del mismo autor nos dan prácticamente potencias y continencias de más del 95%. Sea como fuere, independientemente de los resultados de un o de otro autor, lo que es importante que nos quede claro es que los resultados funcionales han mejorado espectacularmente en los últimos años. Conocemos mucho mejor anatomía, conocemos la preservación neurovascular y los resultados que hemos obtenido son mucho mejores. Pero vamos a hablar de otro tema. Recordemos ese 30% de pacientes que fallaban al tratamiento inicial. Doctor Esquina, le recuerdo que debe dejar algún minuto para la discusión, sí, y vale. Le quedan 5. Perfecto. En cuanto al tratamiento de salvataje, es decir, todos tenemos claro que si hacemos primero una prostatectomía radical, el tratamiento de rescate será radioterapia. Pero no todos tenemos tan claro si después de una radioterapia, ¿qué tratamiento debemos hacer? Cirugía, braquiterapia, crioterapia, HIFU, bloqueo hormonal. La guía clínica europea nos lo deja bien claro. Después de una prostatectomía radical con fallo local, el tratamiento es radioterapia de rescate,
con al menos 64 Grays, con los niveles de PSA. Esto está bastante definido. Y esto con una toxicidad, incluso con IMRT, absolutamente tolerable. Una toxicidad aguda que tanto digestiva como urinaria en la fase aguda es muy tolerable, no hay grados 3 y 4 de severidad, mientras que en la toxicidad crónica, aunque tenemos un 6% de estenosis uretrales y unos grados distintos, no hay grandes dramas y es una morbilidad tolerable para ser un segundo tratamiento. Pero ¿qué pasa en la situación contraria? ¿Qué pasa si intentamos hacer un rescate con prostatectomía después de radioterapia? Pues que de entrada la guía clínica nos dice que los pacientes tienen que ser muy seleccionados y hay que informarles del alto riesgo de complicaciones, ya no solo incontinencia y disfunción eréctil, sino evidentemente lesiones rectales y esterosis de uretra. Y que estos casos son casos excepcionales que deben hacerse en centros de referencia. Si miramos ese trabajo de rescate después de radioterapia, qué tratamientos que existen, esta tabla nos muestra las complicaciones de la prostatectomía radical de salvataje. Incontinencias del 50, 60, incluso 70%. Estenosis de uretra, que eran del 6% en la situación inversa, pero que aquí llegan a más de un tercio de los pacientes. Disfunciones eréctiles, que evidentemente son casi todos los pacientes. Y lo que es más grave, lesión rectal. Ustedes saben que una lesión rectal en un paciente irradiado al que haces una prostatectomía es una colostomía definitiva para ese paciente joven. Por tanto, las recomendaciones de la guía clínica después de radioterapia son que los pacientes seleccionados, sobre todo con braquiterapia de alta tasa, podrían ir a prostatectomía. La crioterapia de rescate o la braquiterapia de rescate son dos opciones contempladas, pero que las diferentes series dan resultados erráticos, depende de los diferentes grupos. Grupos con muy buenos resultados y grupos con resultados catastróficos. El HIFU, que se pasea por aquí como tratamiento experimental, ¿y qué pasa? Pues que el bloqueo androgénico queda como tratamiento con lo que acabarán muchos de estos pacientes y que es un tratamiento paliativo. No les explicaré la cistopatía rádica. Ustedes en su práctica diaria la han conocido seguro en muchas ocasiones. Puede desarrollarse desde muy precoz, 6 meses hasta los 20 años, puede dar de hemorragias leves a severísimas y los tratamientos son muy difusos. Realmente son tratamientos erráticos, no hay ninguno que funcione correctamente, incluso acaban en cistectomía algunos de ellos. La cirugía que hace tiene una morbilidad tolerable si se rescata con radioterapia y no tiene en absoluto estas complicaciones rectales y vesicales que describíamos en el rescate de la radioterapia. Pero hagámonos una última pregunta que es motivo de debate, y es si la radioterapia provoca segundos tumores. Esto, evidentemente, que hay literatura a favor y en contra, es motivo de debate entre los radioterapeutas. Los radioterapeutas nos explican que la radioterapia es mucho más eficaz curando los tumores que provocándolos. Solo faltaría. Pero las bases de datos, sobre todo las bases de estudios poblacionales y epidemiológicas de Sears, nos muestran que la radioterapia por cáncer de próstata asociaría un mayor riesgo de segundas neoplasias, tanto en zona pélvica como fuera del campo irradiado, y esto sobre todo en largos supervivientes, en ese paciente joven del que hablábamos desde el principio. Y el riesgo relativo aumenta a medida que pasan los años, más de un 34% a los 10 años, sobre todo en vejiga y recto. Los mismos datos en braquiterapia. Y estos tumores son de mayor grado y localmente avanzados. Y teniendo en cuenta que la escalada de dosis de los últimos años, más la IMRT, que es más localizada pero con dosis altísimas, puede que en los próximos años nos dé más problemas. Finalizo con dos pequeñas introducciones de eventos provocados por la radioterapia. En un trabajo cardiológico reciente de este año nos dice que la radioterapia afecta o provoca un riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto se ha visto en cánceres de mama, donde al irradiar la mama las pacientes se ha demostrado un mayor eventos cardiológicos, sobre todo isquémicos, por una ateromatosis precoz provocada por la radiación. Lo mismo en la zona pélvica. Y una comunicación del Congreso de San Francisco de este año americano nos dice o nos insinúa que la radioterapia prostática aumentaría el riesgo de fracturas de cadera. En resumen y en conclusión, la evidencia científica de la que disponemos es de baja calidad. Buscamos el mejor tratamiento para nuestros pacientes, sea con el tratamiento que sea, pero teniendo en cuenta que los resultados oncológicos son similares y los resultados funcionales, sobre todo de la cirugía en los últimos años, son absolutamente competitivos, el sentido común nos debería llevar a indicar a nuestros pacientes como tratamiento inicial, si son jóvenes y sanos, una prostatectomía radical, y me gustaría invitarles a remar todos en el mismo sentido a partir de ahora. Gracias.